Este programa es una producción de Misioneros de Guadalupe. Las opiniones expresadas por los panelistas son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de esta institución. Conversando con especialistas, un espacio para hablar con claridad y confianza sobre tu bienestar. Exploramos diversos temas con expertos que te ayudarán a tomar decisiones informadas, para que puedas cuidar de ti integralmente. Conversando con especialistas. Padrinos y madrinas, les damos la bienvenida una vez más a Conversando con Especialistas. Mi nombre es Mariel Corona y hoy estamos aquí con el doctor Fernando Ramírez. Él es médico cirujano, especialista en investigaciones biomédicas por la UNAM. Asimismo, hoy día está como profesor en la Facultad de Medicina de la misma y además está haciendo un posgrado en el Hospital Español, específicamente como calidad de la atención médica en geriatría. Entonces, el día de hoy vamos a abordar el tema de nutrición y enfermedades crónicas. Nos vamos a enfocar un poquito más en la salud masculina. Perfecto. Pero también podemos abarcar como grandes rasgos, ¿correcto, doctor? Exactamente. Ok, pues entonces sí, me ayuda presentándose muy brevemente, sí, para que igualmente la audiencia lo conozca. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Soy el doctor Fernando Ramírez. Actualmente hago un posgrado en calidad de la atención médica con un enfoque en geriatría en el Hospital Español, además de actividades en la Facultad de Medicina, mi alma mater, donde pues desarrollo toda la parte específicamente del desarrollo de alumnos de posgrado y algunas especialidades médicas. Perfecto, entonces lo podemos ver ahí en diferentes cuando gusten, áreas. Tanto en la Facultad de Medicina como en el Hospital Español. Perfecto, doctor. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a abordar un poquito la parte de nutrición y enfermedades crónicas, desde cómo interviene esta nutrición o esta parte alimenticia en la parte médica y cómo nos ayuda a prevenir, pero también imagino a mejorar o a beneficiar estas enfermedades una vez que ya se adquirieron o se tienen presentes, ¿correcto? En realidad es más la parte preventiva, hablando de la salud del hombre económicamente activo en la edad de plenitud, 20 a 59 años, Perfecto. Donde se busca esto, realmente es la prevención. Es difícil que encontremos en personas de esta edad algunas enfermedades, salvo las de nacimiento, y es lo importante que radica inclusive hoy en las políticas nacionales e inclusive internacionales sobre la prevención, la parte preventiva, donde sí influye muchísimo la parte nutricional y la parte de ciertas actividades. Claro, porque así a grandes rasgos, ya nos dijo la edad, que es importante, 20, 59 años más o menos. Sin embargo, pues bueno, desde siempre creo que como hombres, y no lo digo desde... O sea, si con alguna experiencia previa, tardan más en atenderse o tienen más como esta situación de acudir al médico. Es más fácil que una mujer diga, me siento de tal forma, voy a ver qué está pasando, y desgraciadamente ese descuido o ese posponer pues lleva a que las enfermedades se sigan desarrollando de manera pues ya invasiva. Exacto. O más general, ¿no? Sobre todo la parte, como dices, la parte preventiva no se da. El hombre es como que no tengo nada, me aguanto, y se va postergando esta revisión, cosa que en el caso de la mujer inmediatamente siento algo, voy, reviso, pido algo, pero en realidad sí, el hombre es más... Se rehúsa un poquito más a la atención. Exactamente. Okay. Que yo creo que es hasta cultural. El hombre está pensando en mentalidad de yo puedo, yo todo lo puedo, a mí no me pasa. Y sí, es cambiar un poquito también esos paradigmas. Claro, esa mentalidad que también existe en mujeres esta parte de paradigma o de abstenerte de ir a una consulta por a lo mejor incluso culturalmente hablando, sobre todo en las edades más avanzadas, por la pena o por la manera de incluso la angustia de saber qué es. Prefieres, Exacto. Dices así y no pasa nada, pero esto sí va alargándose o sí va empeorando. Efectivamente. Ok, entonces entrando más de lleno en esta parte de salud masculina, ¿cuáles serían las principales enfermedades que podríamos encontrar
justo por la falta de prevención o la falta de revisión previa. Comúnmente en México estamos muy centrados, específicamente tenemos muchas enfermedades. Hoy en día nuestro estilo de vida ha cambiado, no es lo mismo las enfermedades hace 50 años que hace 20. Actualmente estamos muy centrados, por ejemplo, la enfermedad número 1 son todos los problemas cardiovasculares. Okay. Es decir, accidentes cerebrovasculares, corazón, específicamente hipertensión. Lamentablemente la hipertensión es una enfermedad, se le llama la enfermedad silenciosa, porque el paciente no se da cuenta hasta que presenta un infarto. Y doctor, perdón, aquí yo hablando específicamente de infartos, había en alguna ocasión escuchado y también por ciertas experiencias cercanas, justo en edades de 20 a 50, 59 años, estas personas son más propensas a fallecer o tener lo que dicen un infarto fulminante. Efectivamente, sobre todo porque la presencia de un infarto en esta edad, que se debe a otros factores, va a ser una afectación directa al corazón, cosa que es la parte preventiva. Para que se dé un infarto, quiere decir que el paciente tuvo 5 o 6 años con un problema de presión arterial. Entonces, si se previene con una revisión de presión, etcétera, podemos evitar este cuadro que es bastante grave. Ok, entonces ahí eso es como una parte clave. En cuanto ya hubo un infarto fulminante es porque sí hubo unos avisos previos, exacto, por lo menos 6, donde pudimos de manera general ya dimensionar o ver hacia dónde iba, pero no hubo la atención o el tratamiento. Exacto, evitar este desenlace sí se puede perfectamente con una prevención. Y hoy en día realmente la hipertensión se controla tan fácilmente con una o 2 tabletitas al día, cosa que eso es súper fundamental para evitar un desenlace como puede ser la muerte en el paciente. Ok, justo siguiendo en este ejemplo de cuando son entre más jóvenes es más fácil como que sea fulminante, también entendía, seguramente usted lo sabe mejor que yo, pero hay una, no sé si vena, arteria que se desarrolla conforme están siendo ya más vida adulta, y justo eso hace en que encontramos a personas ya mayores que dicen ya tuvo un infarto y salió, ¿no? Y ya tuvo otro y salió. ¿Y esto a qué se debe o por qué es? En realidad es la estructura de la anatomía del corazón. Lo que va pasando es, por ejemplo, el taponamiento de arterias. Conforme vamos avanzando en edad, nuestra alimentación, etcétera, va haciendo que se calcifiquen las arterias o que se van tapando por ya sea calcio, grasa, etcétera. Si prevenimos esto a través de la dieta, pues podemos evitar la aparición de un infarto. Comúnmente la gran mayoría de los infartos va a ser por un taponamiento cardíaco, cosa que se puede prevenir netamente con la dieta, por ejemplo. Una alimentación sana, balanceada y ejercicio es mucho mejor que a lo mejor tratamientos farmacológicos. Ok, entonces hablando ya específicamente de la parte nutricional en este ámbito, sabemos que hoy día también desgraciadamente la mayoría de las cosas que consumimos hoy día pues tienen un tratamiento ya no tan natural. Exacto. Entonces hoy día, pensando o enfocándonos directamente en la hipertensión, ¿qué dieta o qué es lo que más podemos consumir que ayude a evitar estos colapsos o estos finales que bien podemos cambiarlos? Al contrario de consumir, más bien dejar de consumir exceso de sal y grasas de origen animal. Con estos 2 elementos que quitemos de la dieta va a ser fundamental para tener un excelente estado de salud a nivel cardiovascular. Con estas 2 simples herramientas podemos darnos 15 años de salud después de los 50 años. Ok, de calidad de vida, digamos. Efectivamente. Entonces, ¿con grasas de tipo animal? De origen animal, sí, porque por ejemplo tenemos grasas que requerimos, que es sobre todo de origen vegetal. Hoy en día nuestro estilo de vida o el estilo de vida más contemporáneo es la vida fit, dietas veganas, etcétera, que está bien, en realidad está bien este estilo de vida, pero hay quienes deciden, no, yo quiero comer carne, quiero comer de todo, pero sí con medida, evitando sobre todo las grasas de origen animal, que son aquellas, por ejemplo, mantequillas, carnes con grasas, manteca cerdo, etcétera. Si esto lo disminuimos, estamos dándole una ayuda a nuestro corazón fundamental junto con el estilo el consumo de sal. Ok, entonces nos vamos a ir por las grasas vegetales y no tanto por las animales. Efectivamente. Ok, bueno, siendo así, o entrando en este tema como de la alimentación ya meramente, tenemos varias preguntas que llegaron, entonces vamos a intentar darle contestación a lo largo de esta plática. Y una de ellas nos la manda Leticia Villarreal y dice: gracias por este espacio, mi duda, ¿la avena es igualmente nutritiva si la molemos?
es sabido que puede ser altamente dañina, que se debe consumir en hojuela. ¿Mito o realidad? Podría ser un mito. En realidad, la estructura de la avena no se va a modificar. Se va a modificar la manera de la digestión. Hay personas que tienen alteradas la flora intestinal, el proceso digestivo, y es donde obviamente le va a costar al sistema digestivo digerir la avena. Pero en realidad en polvo o en hojuela no hay ningún problema. El problema sería con los aditamentos. Hoy en día hay marcas comerciales que están añadidos azúcares, etcétera. Eso es, no. Entre sea la avena naturalita, pura, puede ser. Hay quienes la acostumbran con fruta o con agua, etcétera. No hay ningún problema. No se modifica los factores, los beneficios que nos da la avena. Ok, entonces digamos que dentro de la alimentación podemos incluir lo natural sin en general, no nada más de la avena, sin agregar como estas partes. Aditamentos. Sí, hoy en día, por ejemplo, hay tantas marcas comerciales que tienen tan edulcorantes para no tomar azúcar o que tienen azúcar. Entre más natural sean los productos, es mucho mejor. Inclusive entonces también el conservador también podría afectar. En algunos casos sí. Por ejemplo, hay hoy en día, hace unos meses se volvió viral, inclusive en redes sociales y demás, el consumo específico aquí en México de alimentos con tinte rojo o con un colorante rojo. Sí. Precisamente porque, obvio, en algunas otras partes del mundo ya se están empezando también a eliminar ciertos conservadores que sabemos que son altamente cancerígenos. Específicamente con este colorante rojo que se dio porque, en México tenemos desde gelatinas, las famosas gomitas rojas de osito, por no marcar marcas. Todas estas contienen este tipo de colorante que sabemos que, por ejemplo, Unión Europea y Estados Unidos ya están eliminando su uso, cosa que está pasando con muchos conservadores. Lo ideal es guiarnos o orientarnos más a la alimentación de origen natural. Ok, entonces, como todo en medida, nada con exceso. Exacto. Pero también si lo podemos evitar, mejor. Efectivamente, por ejemplo, lamentablemente muchos de este tipo de alimentos tienen mucho azúcar, así que lo ideal es eliminarlo. O si no eliminarlo, porque también lo requerimos, pero sí tener cierta medida. Ok, ¿los carbohidratos son dañinos, doctor? No, los carbohidratos nos dan energía y demás. Es dañino el exceso de carbohidratos. Cuando tenemos una dieta rica en carbohidratos y no en minerales, fibras, etcétera, estamos haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque todo carbohidrato cuando lo ingerimos se va a convertir en energía, pero el exceso se tiene que almacenar. Por eso el peso va relacionado con el consumo de carbohidratos. Y evidentemente el consumo o la cantidad va relacionada o de manera individual para cada uno. Exactamente, y a los estratos de edad. No es lo mismo la cantidad de carbohidratos que requiere un niño, una niña de menores de 18 años a una persona de 20 a 59 o al adulto mayor de 60 en adelante. Cada uno sí tenemos requerimientos distintos. Y como lo mencionaste, específicamente también por persona. Hoy en día en el caso de la medicina tenemos muy estructurado por raza, por ejemplo, amarilla, blanca, etcétera, porque también cada población tiene requerimientos muy específicos. No es lo mismo, inclusive aquí en el país, la alimentación que lleva y que requiere una persona en el norte del país por las condiciones climáticas, orográficas, etcétera, a una persona del sureste donde temperaturas son más altas, los requerimientos también van a ser muy distintos. Aquí es donde importa que llevemos una dieta o no, asistamos con el nutriólogo, con el médico, que nos oriente para tener una dieta más específica a la persona. Exacto. Inclusive hay una vertiente hoy de la medicina que es la medicina personalizada, en la cual, de acuerdo a los factores físicos de la persona, se establecerán dietas, ejercicios, rutinas de vida y sobre todo estilo de vida. Ok, entonces cada uno deberíamos de estar acudiendo con especialistas justo en el rubro que nos pongan tanto una dieta como ejercicios y consumir de todo, pero de manera medida o de manera estipulada específicamente para cada uno porciones. Exacto, hoy en día en realidad, por ejemplo, algo que podemos considerar, la atención de la persona no está centrada ya no solo en el médico. Antes era como que es que el doctor es el que, Dios de la todo lo blanca, sabe. Todo lo sabe y es el que me va a arreglar la vida. No, hoy en día hay una red de profesionales de la salud que tenemos la obligación, pero también nosotros como pacientes, de acudir a ellos, porque nuestra salud va a estar enfocada sí a la parte física, que a lo mejor el médico nos ayudará, pero el nutriólogo, el psicólogo, los diferentes profesionales nos van a ir orientando para tener esta parte, el estilo de vida, hasta el coach del gimnasio también. Forma parte de este estilo de vida. Es un equipo
equipo multidisciplinario, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Ok. Bueno, entonces ya hablamos que el principal, la causa o la principal enfermedad en este momento en el país es hipertensión en hombres. En hombres. Pero también tenemos otras enfermedades. Exactamente. La más conocida, y creo que también es como un enemigo silencioso, porque muchas veces no se dan cuenta hasta cuando ya está muy avanzada, la diabetes. Exactamente. De la diabetes, ¿qué podemos decir, doctor? Lamentablemente es una enfermedad que está arrasando a nivel mundial. México es el país, ocupa el número 7 a nivel mundial de casos de diabetes. Hoy en día, lamentablemente, México está ocupando el primer lugar en diabetes infantil. Okay. Aquí es donde esta parte preventiva va a jugar una parte importante, sobre todo porque, es una enfermedad, como lo dices, es silenciosa. Pocos son los pacientes que se dan cuenta que los signos están ahí presentes y salvo hasta que ya pasa algunas situaciones como se dan cuenta de esta situación. La diabetes es una alteración de la función del páncreas que va a estabilizar la función de la glucosa en el cuerpo y entonces pues se van a empezar a presentar diferentes alteraciones. Exacto. Okay. Los síntomas más importantes, mucha sed, el paciente empieza a bajar de peso muy rápido, hay mucho cansancio, resequedad en la piel, de repente hay quienes me ha tocado en la práctica que son pacientes que llegan, no es que yo creo que estoy deprimido, porque me duermo mucho, me siento cansado, estoy enojado todo el tiempo y le hacemos una prueba de punción de glucosa y está en 200, 300 de glucosa. Hay factores también en la diabetes que pueden ser hasta emocionales. Había un mito que decía es que te espantaste y te dio diabetes. Sí. No. O tomaste agua después de un susto, ¿no? Exacto, y ya te dio diabetes. No, en realidad es una alteración metabólica. El páncreas se afecta. En el caso de la diabetes infantil, tiene una característica más de tipo genético, pero en el adulto mayor o en el adulto, la diabetes está relacionada directamente con el estilo de vida. Una persona que no hace ejercicio, que consume mucho azúcar, muchos carbohidratos y que presenta obesidad, etcétera, es muy propenso a desarrollar padecer diabetes. Exactamente. Ok, entonces, hacia grandes rasgos, la hipertensión también nos da sintomatología previa. En esta no aunamos tanto. Volviendo a la hipertensión, ¿qué sintomatología podríamos prever o darnos cuenta antes de un infarto? Lamentablemente, para identificar la hipertensión es el checarnos. La presión arterial, que desde una farmacia, hoy en día en la farmacia, en cualquier lado nos toman la presión, o ya por política, todo médico tiene que tomar la presión arterial en cualquier consulta, aunque solo sea de una revisión de garganta, se toma porque es la parte de donde vamos a poder prevenir esto. Okay. El síntoma, algunos van a presentar dolorcito de cabeza, zumbido de oídos, lucecitas como manchitas al estar viendo, fijando la mirada, pero tal cual una sintomatología solo cuando ya está bien presente la enfermedad. Lo ideal siempre va a ser la prevención. Ok, entonces puede o no presentar síntomas, por eso nos decía la enfermedad silenciosa, porque finalmente pues hay personas que no lo notan hasta ya un caso importante, un infarto. Okay. Entonces, bueno, en la diabetes ahora sí, ahí sí tenemos un poquito más de referencias. Pudiera ser la sed, pudiera ser resequedad en piel, pudiera ser la pérdida de pesos sin una razón aparente. Exacto, ¿no? Acudir constantemente al baño. Un paciente con azúcar alta, con glucosa, va a estar yendo constantemente al baño. ¿Por qué? Porque el cuerpo busca eliminar el excedente de glucosa y lo va a hacer a través de los riñones orinando más. Ok, entonces esto sí lo podemos prever o sí podemos darnos cuenta un poco antes y derivado de esto también existen las pruebas rápidas de glucosa. Sí, hoy en día también tenemos ya aparatos, antes eran mortales porque era con casi un punzón, hacer un piquete en el dedo, sacar chorros de sangre para marcar una gotita. No, realmente era un vial larguísimo que se marcaba, tenía que usar mucha sangre. Hoy en día con una gotita sabemos en menos de 30 segundos el nivel de glucosa del paciente. Ok, entonces eso en general, pero enfocándonos en hombres también es una causa importante. Sobre todo por el estilo de vida. La mujer culturalmente se cuida más, es más activa, en realidad sube, baja los hijos, la vida profesional, etcétera. El hombre es más sedentario y esta va a ser una causa fundamental también del exceso de peso y obviamente de la posibilidad de desarrollar diabetes. Ok, entonces específicamente en la diabetes, una vez que ya se da, es
existen diferentes tipos de diabetes, ¿no? Sí, hoy en día, hasta hace unos años se tenía específicamente 3 tipos: la diabetes tipo 1, que se daba en niños menores de 18 años, donde el daño al páncreas es prácticamente de nacimiento y es insulina, inmediatamente el tratamiento, no hay manera de utilizar algunos otros tratamientos. Okay. La tipo 2, que es la más típica y la más común, donde se le da en personas mayores de edad, donde se pueden manejar, los tratamientos son más holgados. Y entonces desde tabletas vía oral, algunas veces silla insulina, etcétera, y la diabetes gestacional, que también son en mujeres embarazadas, donde va a haber una alteración de la glucosa, nace el bebé y se estabiliza todo. Esta va a ser una causa preponderante para que a lo mejor en la edad madura la mujer desarrolle diabetes. Okay. Pero hay que cuidar también en el caso de las embarazadas sus niveles de glucosa. Pero específicamente son de esos 3 tipos. Hoy en día ya hay otros factores. Ya hoy, como algunas otras enfermedades, ya tenemos un espectro de la diabetes. Porque hay pacientes que no entran, por ejemplo, en una clasificación de tipo 1 por la edad, pero ya su páncreas no funciona y entonces se requiere un tratamiento directamente con insulina. Ya hoy en día a nivel endocrinología se está abriendo y se están creando más, no tipos de diabetes, sino se engloba, hay diabetes y el tratamiento va a ser más específico. Eso ayuda bastante porque pues ya es más, ahora sí que focalizado en la necesidad de cada uno. Y quitamos mitos, porque en realidad también con esta enfermedad está llena de mitos. El hecho de que no, te vas a inyectar insulina, te vas a quedar ciego. No. Okay. Nosotros de manera natural, nuestro páncreas produce insulina, genera insulina. Y pues al momento cuando el paciente ya no la está produciendo, pues se le tiene que inyectar. Le estamos inyectando algo que el cuerpo está produciendo. El mito era que pues comúnmente el paciente que se inyectaba insulina hace 20 años sí quedaba ciego, pero era porque ni aún así tenía un control correcto de glucosa. Y entonces se empezó a crear este mito. Pero en realidad, hoy en día, inclusive tengo muchos pacientes que en el manejo de su enfermedad prefieren optar por la insulina. Una inyección, están más estables a nivel de glucosa y tienen más libertad de vida. Ok. Y en cuanto hablando de mitos, ¿qué tanto es cierto? Porque ahorita decíamos en una gestación, en un embarazo, la mujer queda predispuesta una vez que lo presentó de manera gestacional. Pero en general, ¿qué tanto influye como la parte genética? Porque al final decíamos, o bueno, hoy día incluso dentro de los parámetros o dentro de estos, ¿cómo se dice? Exámenes generales que hace un médico cuando recién llega, cuando llegas con ellos, te preguntan con tus antecedentes. ¿Qué tanto tiene que ver también esta parte de la predisposición genética? En el caso de la diabetes es alta. Es una enfermedad metabólica que sí tiene un antecedente genético. Es muy común, no lo normal, pero es muy común que hijos de diabéticos desarrollen diabetes o nietos, etcétera. ¿Hasta cuántas generaciones tenemos? Se puede remontar. En realidad, la enfermedad de la diabetes hoy en día termina siendo más de tipo cultural. Nuestro estilo de vida nos está llevando más a desarrollarla. El sedentarismo, el estrés, la alimentación son fundamentales y son factores que nos van a desarrollar la enfermedad. Hace 50 años, 60 años eran pocos los casos porque también la alimentación era distinta. No había tanta fast food, no había tantos alimentos conservadores, etcétera. Hoy en día nuestro estilo de vida nos está llevando a tener también más presencia de algunas enfermedades que otras. La diabetes es una de ellas. Si nosotros tenemos una carga genética y además de ello tenemos un estilo de vida que nos predispone a la diabetes, estamos destinados a desarrollarla. Ok. También en otros casos se hace el uso de la metformina. Sí. Esta muchas veces dicen, no, porque me va a hacer mucho daño, tal. ¿Es dañina? No, al contrario, inclusive hay estudios por endocrinólogos, químicos, etcétera. Aunque hoy en día están saliendo muchísimos nuevos medicamentos para el tratamiento de la diabetes, la metformina, que tiene más de 60 años desarrollada en el mundo, sigue estando presente en los tratamientos, porque es de los tratamientos y de los fármacos tan nobles que nos ayuda a estabilizar glucosa, en algunos casos nos ayuda a bajar de peso al paciente, es un tratamiento correctivo, por ejemplo, para hígado graso. En realidad es de los pocos medicamentos que tiene afectación más que el beneficio. Así que hoy en día, por eso, a los 60 años, que ya es grande, hace poco se celebraron el aniversario del desarrollo de la metformina, los nuevos medicamentos la siguen utilizando en sus mezclas. Ok, entonces no es dañina. No. Y de manera ya específica o con un especialista que nos la otorgue, es
Eso lo mejor. Seguro, y es lo ideal, que en realidad que el médico establezca muy bien el desarrollo y el uso de la metformina. Ok, muy bien, doctor, vamos a ir a una pequeña pausa porque siguen llegando dudas, las vamos ahorita a tratar de juntar para que nos ayude a responderlas. De momento seguimos con ustedes y los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales y hagan ahí o por ese medio sus preguntas. ¿Sí? Regresamos. Gracias. Este espacio es para ti. Si tienes alguna duda sobre el tema de hoy, envía tu comentario y participa en la conversación. Volvemos a Conversando con Especialistas. Misioneros de Guadalupe en radio. MG Radio Misionera. Escúchenos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en nuestro sitio web o en nuestra app MG Online. MG Radio Misionera. Misionerosdeguadalupe.org. Misioneros de Guadalupe. En sintonía con Dios. Acércate a Misioneros de Guadalupe y dona. Tus donaciones son importantes para nuestro instituto. Con ellos, nuestros seminaristas y sacerdotes pueden continuar con su labor evangelizadora. Cada donativo o beca nos motiva. Cada muestra de apoyo de los padrinos y madrinas se ve reflejado en las misiones. Descubre cómo puedes ser parte en misionerosdeguadalupe.org, en nuestra aplicación MG Online o comunícate en la línea misionera 800-00-58100. Vayamos y hagamos discípulos. Somos radio, somos Misioneros MG. Los Misioneros de Guadalupe somos una sociedad de vida apostólica, formada por sacerdotes que consagramos nuestra vida a la misión adyentes, fuera de nuestras fronteras. Veneramos a Santa María de Guadalupe, patrona de México y modelo en nuestro trabajo de evangelización. Reconocemos como autoridad suprema al Papa, quien a través del Dicasterio para la Evangelización nos guía y nos confía los lugares a donde hemos de ir. Conoce nuestra labor espiritual y forma parte de ella en misionerosdeguadalupe.org. Con María de las Misiones, Misioneros de Guadalupe. Nuestras redes sociales están abiertas para ti. Síguenos como Misioneros de Guadalupe. Estamos de vuelta en Conversando con Especialistas. Estamos presumiendo imagen nueva, esto es Nos Mejoramos para Ustedes. Entonces, igualmente, pues bueno, le tocó inaugurar esta etapa. Y siguiendo con el tema, estamos con la parte de la diabetes, que ya surgieron muchas dudas y está muy interesante. Entonces, continuando, hablamos de la metformina. Ahora nos preguntan, ¿cómo saber si tengo resistencia a la insulina? En realidad también estos son con estudios. Hay estudios donde podemos ver cómo el paciente está teniendo alteraciones de glucosa y puede ser por la resistencia. Hay un síntoma muy claro y muy sencillo de identificar en el paciente. Hay muchos pacientes que a lo largo del cuello son manchas, que de repente, es que no se bañó bien o trae mugre, etcétera. Esa es un síntoma específico de resistencia a la insulina. Son pacientes que inclusive sus glucosas son normales, pero ya la presencia de este síntoma nos está indicando la posibilidad de una resistencia a la insulina. No es garantía, no es aseveración, no es seguro de que sea, pero puede ser una sospecha. Pero ya es Fuera de ahí, el que les cueste trabajo
trabajo bajar de peso, Ok. o que de repente por dejar o comer algo más le sube mucho más de peso. Estos son factores claves en cuanto al diagnóstico de resistencia a la insulina. Ok, entonces, yo en lo personal he visto desde niños con esta mancha que refiere efectivamente en el cuello sobre todo, pero también en pliegues como del cuerpo. Articulaciones, Sí. codos, rodillas, etcétera. Eso también es. Justo, exacto. Ok, entonces ese sería un síntoma de resistencia a la insulina y si no, habría que acudir con médico para estudios. Sí, realmente ya para el diagnóstico tiene que ser netamente con estudios de sangre y la historia clínica. Comúnmente son hijos o nietos de pacientes diabéticos y hay exceso de peso. Si no un exceso ya importante, una obesidad, pero sí hay exceso de peso, cosa que es un factor clave. Ok, perfecto. Entonces, y nos remontamos nuevamente a la nutrición. El exceso de peso viene desde lo que hoy día consumimos diariamente. Exacto, es cultura. Lamentablemente las etapas de la vida del hombre, en general la humanidad, nos han llevado a diferentes cambios en nuestra alimentación. Hoy en día la revolución industrial hizo que se desarrollara tipos de alimentación muy específicos y específicamente en México los cambios del tipo de alimentación han marcado la presencia de más enfermedades. La diabetes, la hipertensión, sobre todo enfermedades de tipo metabólico, tienen su origen en este tipo de cambios en la dieta. Todavía regiones donde hay presencia de comunidades indígenas, etcétera, donde la alimentación está más enfocada lo natural, a consumir lo que producen, hay menos presencia de obesidad, de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, cosa que cuando empieza a entrar diferentes productos, etcétera, modificando la dieta, vemos que empieza a subir de peso a la población y la presencia de enfermedades. Ok, que esto es evidente y también pudiera ser que en estas regiones todavía el sedentarismo no está tan marcado como lo tenemos hoy día. Sí, hoy en día a lo mejor tenemos un estilo de vida muy activo, desde las 6 de la mañana estamos levantados, 11 de la noche estamos acostándonos y diríamos, no, es que soy activo, pero activo en la oficina sentado más de 8 horas, cosa que esto es fundamental para desarrollar algún problema metabólico y a futuro. Ok, doctor, muchas gracias. Ana Patricia nos dice, ¿hasta qué edad se debe seguir tomando la leche de vaca? Pues en realidad la leche nos va a dar un aporte no tanto como en nuestra edad media infantil, pero si el paciente no desarrolla algún problema gastrointestinal, intolerancia, etcétera, se puede ingerir. Solo hay que tener cuidado ya del adulto arriba de 30 años, 40 años, hasta el adulto mayor por la cantidad de grasa. Si el paciente tiene tiene exceso de peso, algunas enfermedades, lo ideal es que sea leche deslactosada, descremada o con menor aporte de grasa para que sea más sano su consumo. Aunque seamos tolerantes, lo mejor sería ayudarle, como decía, al cuerpo a reducir esta ingesta de grasa. Exactamente. Porque la leche entra dentro de lo que decíamos de bajarle el consumo de grasas de origen animal. La leche es una grasa de origen animal. Ok, a eso iba. Aunque esta leche sea, como nos lo comentan, de vaca, específicamente también. Sí, hoy en día, por ejemplo, ya hay muchos tipos de leche, de soya, almendras, etcétera. Nos da el sabor, realmente técnicamente no es una leche. Pero las leches de origen animal, ya sea vaca, cabra, etcétera, sí tener su consumo moderado, sobre todo por la cantidad de grasa. Ok, perfecto. Y volviendo un poquito, hablábamos de la carga genética. Entonces decíamos que la carga genética o hereditaria, ¿cuánto vendría siendo en la parte de diabetes? ¿Cuánto nos predispone? ¿Podríamos hablar en porcentajes o tendría que ser de caso a caso? Podría ser de caso a caso. Podríamos aventurarnos a decir que el desarrollo de la diabetes tendrá un 50% de carga genética, pero un 50% de estilo de vida. Si yo tengo familiares con diabetes, pero hago ejercicio, cuido bien mi alimentación, no la voy a desarrollar. Pero si tengo familiares con diabetes y a eso le añado un estilo de vida poco saludable, la voy a desarrollar sin factor alguno. Casi de seguro. Exactamente. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ahora nos preguntan, ¿el ayuno intermitente es una estrategia eficaz para mejorar la salud metabólica en todas las edades? Porque hoy día yo entiendo que también está muy de moda esta parte y que de hecho es muy sonado y hoy día hasta las dietas te las publican casi en redes sociales. ¿Es benéfico? ¿Es bueno? ¿Aplica para todos? Todavía hoy en día hay muchos estudios que están en camino. Todavía no es algo tan
desarrollado. Que decir ya es la respuesta, sí, el ayuno intermitente nos va a ayudar a mejorar las enfermedades, no está todavía bien definido, sí nos ayuda mucho, sí hay factores, hay muchas publicaciones que nos están orientando a decir es una buena herramienta, una buena estrategia, pero sí con sus medidas. En el caso de niños menores de 20 años, 18 años, hay que tener cuidado porque se están desarrollando. En el caso del adulto mayor, arriba de los 60 años, también sus necesidades son distintas y entonces también sus factores no son tan viables el ayuno intermitente. En el caso del adulto, nuestra promedio, edad de digamos, 20-59 es donde sí puede ser una buena herramienta, pero de manera guiada. Para que se haga un ayuno intermitente no es, no desayuné y ya rompo el ayuno y vuelvo a comer algo. No, es un profesional, un nutriólogo bien establecido pueda llevar este control. Sí es una buena herramienta, pero con un muy buen seguimiento. Con un seguimiento, médico. Exactamente. Ok, ahora yendo a la parte del ayuno, José Juan nos pregunta ¿qué alimentos recomiendan después de un ayuno? Nos decía, dependerá de cada caso. Exactamente, comúnmente la gran mayoría en el ayuno intermitente busca no sea un gran contenido calórico, sí frutas, verduras, hay quienes rompen el ayuno con un omelette, etcétera, sí, porque también tienen que estar medidas tanto ingresos de carbohidratos como de proteína, etcétera. Tiene que ser muy balanceado. Muy balanceado, exactamente, porque muchos dicen, no, mañana voy a hacer ayuno intermitente porque tengo mucho trabajo y no voy a desayunar, pero saliendo voy por los taquitos de barbacoa. Pues no, ya no fue. Y al contrario, también volviendo un poco a la diabetes, yo sabía que la parte de ayunar mucho también incrementa la glucosa. Exacto. O bien la baja, incluso la presión, ¿no? Y hace otras alteraciones que a lo mejor no teníamos previstas y que ya nos complicaron en ese momento, ¿no? Inclusive el ayunar constantemente y no de manera cuidada va a propiciar que subamos de peso. Okay. Lo paradójico sería, no como mucho, pues voy a bajar de peso. No, porque el ayunar va a activar en el cuerpo, sobre todo en el hígado, la secreción de glucagón, que es una sustancia que nos da energía. Si nosotros estamos ayunando, cuando rompemos el ayuno, en automático el cuerpo va a absorber todo lo que consuma, carbohidratos, fibra, etcétera, y lo va a almacenar a través de grasa. Y entonces la persona que ayuna sin el cuidado, sin un seguimiento, va a estar propiciando su incremento de peso. Ok, y entonces es contraproducente lo que se busca hoy día con el ayuno. Exacto. Ok, hablando de este rompimiento tal, ¿qué tan saludables entonces son los cócteles de fruta con granola, pero también con chantilly? Y obviamente si son saludables estos jugos de frutas, incluso hay preparados, ¿no? Que dicen ya, este es como para la gripa, este es el antigripal, este es para el detox, este es para... ¿Son realmente, hablando en lo nutricional y natural, benéficos? No. Okay. Lamentablemente hay quienes teníamos la imagen de que hay un desayuno sano, el cóctel. No, primero porque son combinaciones de fructosas. Okay. Cada fruta va a tener contenido de fructosa muy distinto, carbohidratos muy diferentes, que bueno, terminan siendo naturales, pero si a esto le agregamos la miel y los carbohidratos chantilly, de la granola, la chantilly, etcétera, termina siendo una bomba de azúcar que no es para nada saludable. Si queremos romper el ayuno o comenzar con una fruta, que sea una fruta, manzana, papaya, melón, pero individual, no haciendo mezclas y no con añadidos como puede ser la miel, la granola, el yogur, etcétera. No, lo ideal es sí que dentro de nuestra dieta esté presente frutas, verduras, proteína, pero no en cantidades tan altas como puede ser este tipo de cócteles. Ok, entonces no es lo más saludable decir me compro un cóctel y desayuné, como dice usted, de manera sana, y no es sana, al contrario, es eso. Valga la comparación, pero sería lo mismo desayunarnos un gansito con un cóctel de frutas con chantilly y todo. El contenido calórico va a ser muy similar. Además de que la fructuosa básicamente es glucosa, ¿no? Es azúcar, entonces también estamos en la ingesta exagerada. Y aparte de la fructosa, el contenido de azúcar refinada con la miel, sino con el chantilly, pues obviamente nos incrementan, nos da picos de glucosa muy altos. Okay. Así que no es lo mejor. Y lo mismo pasa con los jugos. Si uno quiere conseguir un jugo o consumir jugo, mejor la fruta, porque si no estamos solo consumiendo el azúcar, sí, la estamos fibra. Quitando la fibra, exactamente. Ok, muy bien, gracias doctor. Y entonces, hablando en la alimentación,
¿con qué tipo de alimentación podemos revertir esta resistencia a insulina o ya es meramente médico el tratamiento? Puede ser, comúnmente es una combinación, dieta y farmacológicamente hablando. Hay muchas, como te decíamos, el tratamiento es muy específico. Hay pacientes que solo con la dieta se pueden controlar y no hay necesidad de administrar un medicamento. Sí tiene que ser muy específico, estudiando el caso de cada paciente, pero la combinación fármaco-dieta va a ser importante. Y ejercicio. Y ejercicio. Tipo de alimentación, aquella donde estén presentes todos los grupos de alimentos. Hay dietas donde nos dicen, no, es que no comas carnes y come esto. La dieta ideal es aquella que con medida consumimos grasas, frutas, verduras, proteínas, inclusive está muy satanizada la carne de puerco, por ejemplo, por la cantidad de grasa. Sí tienen cantidad de grasa, pero las partes magras tienen un contenido alto de proteína y entonces si te consumimos de una manera equilibrada todos los alimentos, esta va a ser la dieta ideal. Hay algunas dietas que sí, científicamente están comprobados que nos dan un beneficio importante para la salud en general, prevención como control de enfermedades, por ejemplo la dieta mediterránea, donde está muy presente ciertos alimentos bajos en contenido calórico, altos en contenido de fibra y de grasas de origen vegetal. Aún así hay que acudir con un especialista y que nos vaya guiando porque cada cuerpo, ¿no? O sea, es muy distinto. Y efectivamente no es lo mismo el consumir a lo mejor mi porción que la de usted o cualquier otra persona. Sí, porque inclusive nuestra dieta tiene que estar encaminada y orientada por nuestra actividad física, por nuestro estilo de vida y nuestro tipo de alimentación. Hay algunas dietas que nosotros podemos descargar en aplicaciones, etcétera, donde están marcadas con una estructura muy general. Que no te tienes que tomar 800 gramos de proteína, por decirlo de alguna manera, pero yo mido 1.40. En realidad no, mi dieta tiene que estar relacionada a cuánto mido, cuánto peso, qué actividad física hago, a qué me dedico. No es lo mismo una persona que su trabajo es una actividad, está en constante movimiento, a una persona que se dedica a la oficina o que se dedica a dar clases, etcétera, donde es muy sedentaria la actividad. Sí, nuestra dieta tiene que ir relacionado con nuestro estilo de vida. Entonces ahí queda abierta la invitación a que acudan con un especialista y que este especialista sea el que haga la medición exacta y correcta de las porciones o de la alimentación que se refiere a cada uno, ¿no? Sí, y a lo mejor hablando por los demás colegas, en realidad acudir a una atención integral, donde me valore mi médico, pero también me valore el nutriólogo, me valore el psicólogo, me valore el dentista. Hay muchos factores, por ejemplo, si tenemos alteraciones a nivel dental que no nos va a permitir comer de la mejor manera y va a afectar a nuestra nutrición. Tengo pacientes adultos mayores que han desarrollado enfermedades porque no podían masticar y entonces desarrollan una anemia, un déficit de algún mineral. Y además una depresión o algo de ansiedad. Efectivamente, así que todo va de la mano y en realidad tener una atención, buscar la atención más integral. Hoy en día hay muchos médicos, tengo muchos colegas que ya se están formando en otras áreas. Ya no solo es el médico que estudió medicina, ya es el médico que estudió nutrición, o ya es el médico que está haciendo psicología, o ya es el psicólogo que está haciendo nutrición, o es el coach que decidió meterse a estudiar nutrición para dar una orientación más integral completa. Y es lo ideal, que siempre estemos bajo un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud. Perfecto, entonces hablando de la dieta, también es necesario decir que dentro de nuestras dietas, como dicen, no es específicamente que te restrinjas, sino comer de todo, pero balanceadamente. Y también la parte del uso del alcohol, cigarro, drogas, evidentemente viene a ser una parte importante que impacta de manera negativa, ¿correcto? Exacto. En realidad hoy, por ejemplo, las políticas de salud que tenemos a nivel nacional, específicamente hablando de México, en la parte preventiva, sí, es la revisión médica. Por ejemplo, hoy en día hay una campaña sobre la cartilla nacional no solo de vacunación, sino de salud para las personas en edad productiva, donde hay que ver factores de vacunación, qué vacunas debemos estarnos poniendo constantemente, la visita al médico, la visita al nutriólogo, pero la parte preventiva en cuanto a adicciones. Hoy en día hay drogas que están normalizadas, como lo es el alcohol y el cigarro, que
queramos o no, es una droga que es legal porque se permite su consumo, pero tiene afectaciones a nivel orgánico. Además de las drogas no permitidas que también están en uso. Hoy en día el uso de marihuana que se está buscando, bueno, se está viendo la manera si lo están haciendo legal, pero hablemos que a nivel clínico son aquellas sustancias que nos van a afectar nuestra estabilidad mental, emocional y física, donde el alcohol, el cigarro, drogas duras están jugando un papel importante. Y hablando de en la prevención, de evitar el consumo excesivo de algo. Hay pacientes que en su vida fumaron, que en su vida han probado alcohol, pero que les encantan los dulces. Y entonces el factor de exceso ya se convierte en algo nocivo y podemos considerar que inclusive hay adicciones al chocolate, al azúcar, etc. Ok. Entonces sí es importante. Y yéndonos un poquito a estas enfermedades, aparte de la diabetes, la hipertensión, también existen tipos de cáncer. Exacto. Y específicamente en la salud masculina estaríamos viendo sobre todo el de testicular, próstata. Exacto. Entonces, existen otros, pero en estos, ¿cómo habría una prevención? ¿Cómo de manera nutricional podemos prevenir o evitar? En el caso del cáncer de próstata tenemos que hablar que es una enfermedad que se va a presentar por arriba de los 50 años, 50, 59 años es donde ya vamos a desarrollar la enfermedad, pero la parte preventiva tiene que empezar desde los 40 años. Hoy en día aquella persona mayor de 40 años o caso hombre tiene que hacerse su estudio. Hoy en día ya nada más es un estudio de sangre donde con una pequeña muestra se hace una revisión y vamos a ver cómo están sus niveles de hormonas, etcétera, donde veremos la salud de la próstata. Es un estudio que se recomienda sea anual, sobre todo porque en el caso de los tipos de cánceres que hay en la población en general, en el caso del cáncer en presencia de hombres es la causa número 1 de muertes, el cáncer de próstata. Sobre todo porque lo que decíamos, ¿no? Viene a ser cultural y viene a ser una situación de a mí no me debe de pasar o a mí no me puede pasar. Y no lo siento. Hay muchos pacientes que viven con el tabú. Hace muchísimo tiempo, pues la manera de diagnosticar era invasiva al paciente masculino. Hoy en día ya no. Se utilizan ultrasonidos donde podemos ver la salud física de la próstata, el estudio de sangre, así que ya no tenemos que ser tan invasivo como hace muchos tiempos. Y se quita el tabú. Muchos hombres culturalmente decían, no, yo no me voy a revisar y no tengo. Y aún teniendo síntomas, realmente en el caso del síntoma, no solo del cáncer de próstata, sino de la alteración de la próstata, van a ser síntomas como el paciente va al baño y no termina de orinar, se queda con ganas de orinar o orina por chorritos, ya son factores que nos están hablando de una inflamación a nivel prostático. Entonces, pero muchos se dejan, porque inclusive con esa molestia no asisten a la consulta. Lo ideal es que cuando aparezca cualquiera de estos síntomas, inmediatamente se haga el factor. Es preventivo y desde los 40 años. Cualquier joven, hoy en día los 40 años son chamaquitos en la vida, pero hay que estarse revisando constantemente. Y en esta prevención decimos, y también influye obviamente nuestros antecedentes, lo genético, lo hereditario, si tenemos predisposición o si tenemos familiares cercanos que ya lo presentaron, con mayor razón. En otros momentos hemos hablado que posiblemente incluso desde los 35. Exacto. Sobre todo en el caso de hijos de mujeres u hombres que hayan desarrollado algún otro tipo de cáncer, lo ideal es también que como hombres, porque hay una mayor carga genética. En el caso de cáncer de próstata, la carga genética no es trascendental, pero sí es importante. Y entonces, si el paciente tiene familiares que hayan desarrollado cáncer de mama, la mamá, cáncer de cervix, sin importar si son hombre o mujer. Exactamente, ya por ese antecedente sí iniciar su análisis preventivo en cáncer de próstata. Ahora, también es bien sabido, hay muchísima difusión de cáncer como igualmente de mama, otro tipo de cáncer, pero sobre todo en hablando particularmente de testicular y próstata, no hay mucha difusión. Entonces aquí, ¿qué síntomas? Ya nos dijo el de próstata, en el testicular, ¿cómo lo veríamos previamente? Aquí lo ideal es la prevención personal. En el caso del hombre, inclusive se aconseja que después de cada baño, que donde la temperatura del agua nos permite también que los músculos estén menos tensos y estarse tocando. Realmente hay una campaña en noviembre, sobre todo, que es la campaña por la salud masculina, donde específicamente es tócate por tu salud. Y es tocarnos a nivel testicular, estar tocando que no se sienta una masa, no se sienta
falta algo a nivel testículos. En el momento que se aparezca una bolita, algo ahí, es cuando hay que acudir inmediatamente al médico. Y como en el caso de las mujeres que se tocan para revisar a nivel mamas, lo mismo en el hombre, constantemente la revisión a nivel testicular, porque síntomas no los va a ver. En el caso del cáncer de testículo, la gran mayoría es cuando ya hay una afectación importante o ya hay una diseminación, cuando ya se dan cuenta. Lo ideal es detectar cualquier bolita, identificarlo e ir inmediatamente a revisión. Ok, entonces bueno, ahí está la invitación, el mes de noviembre, pero realmente todo el año para que... Hacerlo todo el año constantemente. Si en noviembre se le da como que que es todo el mes sea la campaña por el cáncer testicular, el cáncer de próstata, pero todo el año realmente, como con las mujeres, lo ideal es constantemente estarme revisando. Hay casos de hombres que han desarrollado cáncer, que desarrollan cáncer de mama. También, claro. Y también es el estarse checando constantemente, decir, ay, tengo un bulto, me está creciendo algo por ahí, estar en constante revisión por uno mismo. Exacto, y la importancia de conocer nuestro cuerpo, porque muchas veces decimos, no sé si lo tenía o acaba de aparecer, ¿no? Sí. Entonces, y lo ideal es, y en el caso de inclusive la salud, en el caso de factores de preventivos, también es la salud sexual del hombre y de la mujer, y es donde también inclusive como pareja pueden hacer esta revisión constante, decir, oye, esto no lo notaba, o se te ve esta manchita diferente, también como en el caso de pareja, estarse revisando constantemente. Ok, pues sí, es bastante un tip bastante, que digo, creo que hoy día ya es más como borrar abierto, ese tabú y es más abierto y ha ayudado como a prevenir o a realizar estos chequeos más exactamente fáciles. Y lo ideal, eso sí, lo ideal es 1 o 2 veces al año una revisión completa con su médico, donde se haga un check-up tanto a nivel estudios de sangre, ultrasonidos y una valoración completa por parte de su médico. Y no esperar hasta el momento ya de urgencia o ya cuando un síntoma se presenta es porque ya hubo una anterior parte de sintomatología también presente que no pusimos atención o que pasamos por alto. Exacto. Comúnmente yo a mis pacientes les digo, fin de año o inicios de año, regálense su check-up, analícense, mandemos a hacer estudios de laboratorio, vamos a hacer una revisión física, lo mando con su dentista, sobre todo para también, dentro de los propósitos comúnmente de año nuevo, pues revisar esto y a lo largo del año decir, bueno, a los 6 meses en junio, ya estamos en esa época, hacer una revisión nuevamente, dice a ver cómo voy, si tengo alguna lesión, es común por el mismo estrés a lesiones articulares, cuello, rodillas, hombros, etcétera, y en una revisión completa nos va a ayudar a descartar o a confirmar o prevenir. En realidad, y sobre todo, como decíamos, la parte preventiva es fundamental en la salud del hombre y de la mujer. En general, pero en este caso enfocándonos un poquito del hombre, también podemos, si no quieren acudir al médico ya con una situación más de emergencia, lo ideal sería que nosotros desde casita lo prevengamos. Exactamente. ¿No? Y con la alimentación. Ok, doctor, pues bueno, es bastante amplio, pero vamos a dar respuesta, si nos ayuda, a unas preguntas que nos mandaron. De Juana López, y por el ardor y punzadas en mis varices y la hinchazón de mis varices y la hinchazón del pie derecho, nos hace, me imagino que la alimentación también en varices, ¿cómo influye? En este caso hay que ver, por ejemplo, puede ser una deficiencia en la circulación, sí tiene que estar, la dieta puede estar relacionada a un alto consumo de sal, de sodio. Hay que controlar esos inicios de sodio o ese consumo de sodio, de sal, pero también ver qué factores. Si por ejemplo hay mucha inflamación, hay que el tratamiento, tal vez hay que ajustarlo para mejorar la circulación. Hoy en día, por ejemplo, las medidas de compresión, si la paciente lo necesita o lo aguanta, utilizar este tipo de situaciones, pero sí, en el caso de la dieta, medir el consumo de sal y mejorar la hidratación. Ok, ahora Rosalía Tamayo, buenos días, ¿qué tan cierto es que tomar omega 3 puede ayudar a desinflamar el cuerpo si tengo diagnóstico de lupus eristematoso sistémico? Es un factor, no es un tratamiento específico, pero sí es un factor de que nos puede ayudar un poquito. Realmente el consumo de omega 3, omega 6, que son los consumos de tanto a nivel farmacológico, lo compramos en la farmacia, o natural, como el consumo de pescados, salmón, etcétera, es lo ideal porque son ácidos grasos que nos permiten tanto una salud cardiovascular, una estabilidad del sistema metabólico, y sí, puede ser un apoyo. No es fundamental, pero sí es un apoyo dietético para las pacientes con lupus. Y ella misma nos dice, asimismo, también el magnesio, ¿qué tan recomendado está tomarlo para la energía?
tiene que ser medido. Todo aquel complemento alimenticio que requeramos o que pensemos consumir tiene que ser establecido. Primero tenemos que ver si tengo deficiencia de magnesio. Okay. Para eso son los estudios de sangre, donde a lo mejor el paciente sí tiene sus niveles correctos de magnesio, pero no de hierro y está en una anemia ferropénica. Entonces tenemos ahí sí la revisión médica y a través de esto ya identificar las necesidades de algunos complementos. Es muy común que por ejemplo el gimnasio o que la amiga, la vecina, no, tómate esto porque te vas a sentir mucho mejor. Sí, pero mejor con cuidado. Y siempre preguntarle al médico si lo requiero. Yo como persona, yo específicamente necesito esto. Ok, y María de los Ángeles Jiménez nos dice, para poder bajar de la presión, ¿hay que bajar de peso? Sí, fundamental. Okay. La relación de la presión arterial va a estar directamente relacionada con el peso. Si yo tengo exceso de peso, si yo bajo de peso, voy a nivelar mis niveles de presión arterial. Lo ideal es que la dieta y que el tratamiento del paciente con hipertensión esté enfocado a control farmacológico, baja de peso y mejora en su consumo de alimentos. Ok, es todo, como decíamos, es integral. Y la actividad física. Muchas veces no es que tengo la presión alta, no voy a hacer ejercicio. No, al contrario, hay ejercicios específicos para el paciente con presión arterial, pero la actividad física también es fundamental en esta parte de control, la parte correctiva y también la parte preventiva. Ok, tenemos muchas dudas o preguntas. Nos pedían dietas para diabetes tipo 2, hipotiroidismo, para un problema con próstata, insuficiencia renal, pero volvemos a lo mismo. En este tipo de situaciones hay que acudir de manera particular con un médico y personal para una dieta específica. Sí, sobre todo porque pueden haber muchas dietas generales, pero en realidad la dieta tiene que ser personalizada. Ahí sí, el médico tratante del nefrólogo que tiene el problema con el problema renal, el endocrinólogo con los pacientes con diabetes o hipertiroidismo, hay que tener una dieta así muy específica, porque el paciente puede tener, depende de la edad, pero también qué actividad física, qué estatura, qué peso, etcétera, y la dieta sí tiene que estar relacionada mucho con todos estos factores. Ahora nos pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de cenar en exceso? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal, hay un dicho que es hace mucho tiempo desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. Lo ideal, porque también es el proceso de digestión. Si yo ceno muy abundante, aparte que son cargas de glucosa, todo lo que consumamos se va a convertir en carbohidrato, en energía en el cuerpo, en glucosa en el cuerpo. Si tengo un excedente de glucosa y no voy a tener actividad física para quemarla, se va a almacenar y voy a subir de peso. A nivel de fomentar el sueño, al tener el trabajo, el estómago que digerir, no voy a poder conciliar un sueño reparador, me va a doler el estómago, etcétera, voy a propiciar reflujo, gastritis, etcétera. Así que no, lo ideal es tener un desayuno, el desayuno más importante, el alimento más importante es el desayuno, una comida equilibrada, medida y una cena ligera, que lo ideal es, por ejemplo, 3 comidas fuertes y 2 pequeñas colaciones a lo largo del día, pero si no, con 3 comidas, pero sí que la dieta de la cena sea ya más ligero, sea a lo mejor más contenido de proteína y algo de frutas, verduras. Ok, bueno, pues preguntas hay muchísimas, pero doctor Fernando, ya llegamos al final. De todas maneras, vamos a dejar su contacto para que puedan de manera personal acercarse con usted y los pueda orientar más específicamente. Dejamos ahí sus redes y su contacto, su nombre. Le agradecemos mucho que haya venido. Al contrario. Agradecemos mucho que estén con nosotros y los esperamos en una transmisión más de Conversando con Especialistas. Y bueno, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a tu bienestar. Recuerda que lo más importante es tu salud. Por eso te invitamos a consultar siempre a un especialista de confianza. Nos vemos en la próxima emisión de Conversando con Especialistas, una producción de Misioneros de Guadalupe.